Cuando hablamos de razón nos estamos refiriendo, en este caso, a una división. Como vamos a ver, las razones trigonométricas relacionan lados y ángulos a través de una división. Seno es el cociente entre la medida del cateto opuesto al ángulo y la medida de la hipotenusa. Coseno es el cociente entre la medida del cateto contiguo al ángulo y la medida de la hipotenusa. Tangente es el cociente entre la medida del cateto opuesto al ángulo y la medida del cateto contiguo. Recíprocas o inversas: cosecante del seno, secante del coseno y cotangente de la tangente. Cosecante inverso del seno es el cociente entre la medida de la hipotenusa y la medida del cateto opuesto al ángulo. Secante inverso del coseno es el cociente entre la medida de la hipotenusa y la medida del cateto contiguo al ángulo. Cotangente inversa de la tangente es el cociente entre la medida del cateto contiguo al ángulo y la medida del cateto opuesto. Problemas 1. Calcula la altura h en cada una de las siguientes situaciones. Convertir centímetros a metros. M igual a 80 centímetros entre 100 centímetros igual a 0.8 metros, luego identificar la razón trigonométrica. Escribimos cualquier variable para calcular la altura de la cabeza del jugador a la cancha, despejar d y calcular la altura. Luego sumar d con el resultado de la conversión de centímetros a metros y tendríamos la altura de la cancha, que es igual a 4.26 metros. Problema número 2. Calculamos la altura del edificio sabiendo la distancia hasta la base, que es 50 metros. Identificar la razón trigonométrica sería tangente porque no tenemos la altura h, que en este caso es cateto opuesto, pero la base sí la tenemos, que sería cateto adyacente, que ya nos dan el valor de este. Despejamos de la misma variable del problema anterior o eliges otra, sería tangente de 30 grados por 50 metros, entonces d es igual a 28.86 metros. Y por último sumamos d con 1.40 metros, que ya lo dan en el problema. El resultado total de la altura del edificio es 30.26 metros. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita.